que de Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. ¿Y yo qué hago en Pedro? Es Hebreos, aquí está Hebreos. Desde el versículo, vamos al versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 10. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino también semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y lo bendijo al que tenía las promesas. Y sin duda alguna, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. He aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que viene. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Puede tomar asiento. Hasta este momento no vamos a hablar de los diezmos, tranquilo. Ya ese tema lo hablamos hace algunos años. De hecho, por si alguien piensa, no, Hebreos, su tema no es tratar los diezmos, su tema es otra cosa. Hasta este momento hemos hecho un recorrido de las actividades sacerdotales de Jesucristo aquí en la tierra, digamos, ponlo aquí así, sacerdote aquí en la tierra. Y la semana pasada hablamos de su sacerdocio celestial. Ese sacerdocio celestial. Su obra sacerdotal, como ya hemos dicho hasta este momento, hoy quizás es nuestro quinto estudio sobre ello, entendemos que el sacerdote tenía como propósito presentar delante de Dios al pecador. El pecador que por sí solo no podía presentarse delante de Dios. Y hemos dicho que la obra de Cristo, la obra sacerdotal de Cristo, garantiza que tú y yo seamos aceptados delante de Dios, del trono de la gracia. Así que el trabajo sacerdotal de Jesucristo, como ya hemos dicho hasta ahora, incluye ser víctima, incluye ser sacerdote, e incluye también ser el mediador. Eso es lo que hace esa obra sacerdotal.
En el capítulo 7 de Hebreos, que acabamos de leer, el autor quiere aclarar algo. Quiere aclarar algo sobre el sacerdocio de Jesucristo. Y dice que el sacerdocio de Jesucristo era superior al sacerdocio de Leví. Era superior. Y por eso es que, de hecho, ese es el tema del autor de Hebreos. El tema del autor de Hebreos ahí no es el diezmo. El tema del autor de Hebreos allí es probar que el sacerdocio de Cristo es superior. Superior al de Leví. Y usted preguntará, ¿por qué? Todos sabemos, y de hecho, hago un pequeño paréntesis, de la tribu de Leví, no, el paréntesis todavía no, de la tribu de Leví, según la orden de Dios, era que venían todos los sacerdotes. Por eso el apóstol, el autor, quiere probarle a los lectores que Cristo es superior al sacerdocio de Leví, y Leví era de donde venía, todos los sacerdotes tenían que ser de la línea de Leví. Y de hecho, ahora sí hago el paréntesis, ¿no? Porque hoy en algunos círculos cristianos está de moda decir que los que tocan la música al frente, el grupo musical, que también le llamamos ministerio, pero eso no debe llamarse ministerio porque bíblicamente no es ministerio, pero bueno, el grupo musical se les llama los levitas o los salmistas. Bueno, eso es un concepto erróneo que quizás se han ido metiendo, pero no, o sea, los músicos no vienen de la tribu de Leví, entonces no pueden ser levitas. O sea, es algo que está por ahí, pero esos otros temas, nomás quería decirlo, ya aprovechando. Pero ¿cuántas tribus tenía Israel? ¿Alguien me acuerda? Porque no remember yo. 12 tribus. Las 12 tribus, ¿no? De Israel. Estaban las 12 tribus. Y de esas 12 tribus, solamente una tribu se dedicaba al sacerdocio. Era la tribu de Leví. Cuando ellos entraron a la tierra de Canaán y empezaron a repartir las tierras, a todos les di, bueno, a todos no, bueno, les dieron a 11 de ellos, sí, porque hicimos a todos, porque a todos no. O sea, a 11, a las otras tribus le dieron tierra como posesión, y a los levitas no les dieron nada. Los levitas tenían que dedicarse estrictamente al sacerdocio, al ministerio. Entonces, las otras 11 tribus que hicieron, ya lo leímos, las 11 tribus tenían que dar el diezmo de lo que ellos cosechaban para mantener a la tribu de Leví. Por eso lo leímos ahí, sus hermanos cosechaban, agarraban el 10% de lo que cosechaban y lo daban. Y de hecho, otro paréntesis, una vez más, porque a veces decimos, el pueblo de Israel no daba el 10%. Cuando usted empieza a estudiar, ellos daban un 23% más o menos. Era lo que ellos diezmaban. No más eso ya lo estudiamos hace rato por allá, pero un recordatorio. Entonces, todo lo que las tierras producían, ellos agarraban el 10% y se lo daban a los levitas para que ellos se dedicaran totalmente al ministerio. Ahora, ¿por qué encontramos aquí que nos hace referencia a Melquisedec, del autor de Hebreos? Porque como ya dijimos, lo que él quería era probar bíblicamente la supremacía de Cristo como sacerdote. Que a pesar de que Cristo no venía de esta tribu de Leví, ¿Cristo de qué tribu venía, dijimos? De Judá. De Judá, y ahorita más adelante usted va a poder, les voy a decir por qué él quería probar eso. Él le quiere probar que a pesar de que no viene de la tribu de Leví,
Cristo es sacerdote y todavía es no solamente sumo sacerdote, superior. Eso es lo que el autor quiere probar, porque le está mostrando que Cristo es el verdadero sumo sacerdote que los verdaderos israelitas espirituales estaban, ¿qué? Esperando. Eso es lo que él quiere hacer, él quiere probarles, por eso saca todo esto. Y él va a Génesis, por ejemplo, en Génesis donde pasa este episodio, Génesis capítulo 14, si usted lo quiere buscar, Génesis 14, versículo 17, vamos a leer hasta el 19 en la primera parte. Génesis, ahí donde uno de los pasajes donde el autor saca esta historia. Dice el versículo 17. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahora, aquí entra este personaje que supuestamente no estaba dentro del pueblo escogido de Dios, porque pues Dios todavía no había empezado, apenas estaba trabajando con Abraham. Y este hombre bendice a Abraham, que era el que se iba a convertir en el patriarca del pueblo de Israel. Y vemos aquí a Melquisedec ejerciendo, según lo que nos dice el pasaje, su papel de sacerdote y de rey. Mira lo que dice el versículo 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Es interesante o es evidente que esta historia en la Escritura está por alguna razón. Y el autor de Hebreos la toma y la trae a colación. Y aquí vemos algo interesante porque siempre vemos que los autores del Nuevo Testamento continuamente nos llevan al Antiguo Testamento. Por ejemplo, el pasaje que vamos a estudiar el domingo en el sermón de Pedro, vamos a ver cómo el apóstol Pedro constantemente nos sigue llevando al Antiguo Testamento. ¿Para qué? Bueno, para que podamos entender la enseñanza que se nos fue dada en el Antiguo Testamento y cómo la podemos aplicar de la manera correcta. Eso es el objetivo. Por eso hay unos que se olvidan del Antiguo Testamento y otros se olvidan del Nuevo Testamento. No nos podemos olvidar de ninguno de los dos. Los dos son necesarios. Uno tiene escondido el Nuevo Testamento y el otro revela el Antiguo Testamento. Creo que es una forma de ponerlo de esa manera. Entonces vemos en este pasaje que no es la excepción. El autor toma la historia de Abraham allá en Génesis, y le da una explicación o una aplicación en Hebreos para que estos lectores entendieran el sacerdocio de Cristo. Usted me podrá decir, pastor, claro, yo lo entiendo. Bueno, usted y yo lo entendemos porque usted y yo tenemos la foto completa. Ellos no tenían la foto completa. Recuerde que eran judíos conversos, unos gentiles, judíos que por la historia que usted y yo hemos leído, sabemos que muchas de las enseñanzas habían sido contaminadas o distorsionadas por la mentalidad o por la tradición de los maestros que ellos estaban teniendo. Muchos de los apóstoles tuvieron que combatir contra las falsas enseñanzas del judaísmo que se querían meter dentro de la iglesia. Así que no era para ellos tan fácil entenderlo como quizás es para nosotros el día de hoy. Los maestros estaban enseñando doctrinas de hombres en lugar de doctrina bíblica.
Y en eso sí coincidimos nosotros el día de hoy. Porque tristemente, ese problema que estaba pasando en ese momento sigue pasando hoy. Hoy muchas veces seguimos repitiendo la misma historia porque nos siguen mezclando la verdad con la mentira y como muchas veces tragamos entero, no podemos discernir lo que se nos está diciendo. Y eso es lo que el autor está tratando de explicar. Y volvemos a lo que dice Gálatas 5:6, no, 5:9, no tiene que buscarlo, pero Pablo dice allí que, ¿qué es lo que dice? Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que tenemos que ser sensibles a la escritura, mis hermanos, otro paréntesis, ¿no? Y tenemos que ser muy críticos. Pastor, no me puede criticar. Bueno, no sé cómo usted entiende la palabra crítica, up to you, como la entienda, pero tenemos que ser muy críticos con lo que estamos escuchando. Desde cualquier púlpito, desde cualquier red social, desde donde nos estén, tenemos que ser muy críticos porque, lo digo una vez más, todo lo que nos enseñan tiene que estar alineado con todo el consejo de la palabra. No es con lo que yo creo. No es con lo que a mí me gusta o lo que a mí me cae bien, sino es con todo el consejo de la palabra. Así que esto es lo que hace el autor de Hebreos aquí en este capítulo, en el capítulo 7 en particular. Les está explicando que Cristo sí puede ser sumo sacerdote, aunque Cristo no viene de la tribu de Leví. Y esto lo vemos en Juan capítulo 17, se conoce como la oración sacerdotal, donde Cristo está intercediendo a favor de su pueblo. O sea, lo vemos allí bien claro. Ahora, recuerde que en el nuevo pacto en el cual usted y yo nos encontramos, nos es fácil asumir hoy que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Para nosotros es fácil. ¿Por qué? Pues porque tenemos toda la escritura. Hemos visto la historia del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, hemos visto la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros relativamente es fácil entender que Cristo es nuestro sacerdote, que Cristo es la víctima, que Cristo es el sacerdote. Para nosotros es relativamente fácil. Pero para estos judíos no era tan fácil. No era tan fácil. Piense por un momento, es como si ellos pensaran, ¿cómo vamos a aceptar un sumo sacerdote en el templo de Dios si esa persona no viene de la línea de la tribu de Leví? Ellos tenían bien grabado aquí en la mente que los únicos que podían servir como sacerdotes eran exclusivamente toda persona que viniera de la línea de Leví, nadie más. Ahora se presenta alguien y les comienza a decir un momentico, hay alguien que puede ser sumo sacerdote, aunque no venga de esa línea. Hermano, para ellos era difícil de entender. Es como para nosotros en el 2000 que nos hubieran dicho, las torres gemelas se van a caer. Era difícil de entender que eso iba a pasar. Si a usted y a mí nos hubieran dicho, no, van a secuestrar unos aviones y los van a estrellar contra la torre del 2000, o sea, aquí en Estados Unidos, no, imposible, eso no va a pasar porque los van a derribar, es imposible. Hoy decimos, oh yeah, pero porque ya vimos la historia. Entonces, para ellos es básicamente, ¿qué? Lo mismo. Ahora, yo me imagino a estos hombres pensando en sus interiores. Realmente todas las figuras sacerdotales de las ceremonias de la ley apuntan a este hombre que llaman Cristo. Si es nuestro sumo sacerdote, ¿por qué no viene de la tribu de Leví? Toda la vida nos enseñaron que tenía que ser de la tribu de Leví.
Y sabe que otra cosa que podemos decir que ayudaba, digamos, a complicar las cosas, es que la idea que tenían ellos del Mesías en la cabeza había sido distorsionada por todo lo que ellos habían pasado. La idea del Mesías que los judíos tenían había sido distorsionada. Los judíos habían pasado de cautiverio en cautiverio. Bueno, yo no lo tenía añadido, pues ahorita lo acordé. Fueron cautivos ¿en dónde? La primera vez que fueron cautivos, ¿dónde fue? En Egipto. Después quedaron libres, luego vinieron los babilónicos. Luego vinieron ¿quiénes? Los persas. Luego vinieron ¿quiénes? Los griegos. Y luego por último ¿quiénes? Los romanos. Ellos venían de cautiverio en cautiverio. Y eso afectó la forma en que ellos miraban al Mesías. ¿Por qué? Porque en lugar de interpretar las profecías mesiánicas como un Mesías que venía a libertar a su pueblo de la esclavitud de ¿qué? Del pecado, ellos interpretaron la venida del Mesías bajo el cautiverio y el nacionalismo judío. Es decir, el Mesías va a ser un militar que va a venir, o un guerrero, como dice la hermana, que va a venir, va a levantar un ejército y va a derrocar al ejército romano y más nunca estaremos en cautiverio. O sea, el cautiverio que ellos pasaron los llevó a interpretar la escritura de esa manera. O sea, interpretaron las profecías del Mesías de una forma errada porque vieron a Jesucristo como la solución a sus problemas políticos personales y no vieron a Cristo como la solución a su problema espiritual. Y tristemente, aunque a veces nos cuesta aceptarlo, hoy muchas veces la gente ve a Cristo como la solución a mi problema personal y no como la solución a mi problema espiritual. Que Cristo use tu problema para llevarte a Cristo es otra historia. Pero mucha gente llega a Cristo porque quiere que el hijo salga de las drogas, porque quiere que el marido cambie o la esposa cambie, porque quiere mejor trabajo, porque la abandonó el esposo, la abandonó la esposa y entonces ahora sí, Cristo, ayúdame. ¿Vienen por una solución espiritual? No, vienen para que Cristo le solucione un problema. ¿Tienes problemas económicos? Ven a Cristo. Vemos a Cristo como una solución a mi problema físico. Y si mi problema hubiera sido físico, Cristo hubiera enviado, o Dios, perdón, hubiera enviado a un doctor. Si mi problema hubiera sido marital, pues hubiera mandado un consejero matrimonial. Y así sucesivamente. Pero como mi problema no es ni marital, ni económico, ni nada de eso, sino espiritual, Cristo, el Padre mandó ¿a quién? A Cristo a solucionar mi problema espiritual. Y eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, otro paréntesis pequeño, cuando hablamos de la escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. La gente interpreta el Apocalipsis de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy. Y eso es un error. No podemos interpretar las profecías de Apocalipsis en nuestro momento histórico, porque no fue escrito en nuestro momento histórico. Tiene aplicación, sí. Pero lo que se escribe ahí era para suplir una necesidad espiritual. ¿De quién? ¿Suya? No, de los primeros lectores en ese momento. Era lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Que tiene aplicación hoy a nosotros, sí. Porque es viva y eficaz, sí.
No nos podemos olvidar de cuando fue escrita. ¿Quiénes eran los primeros receptores? Porque el primer propósito era para bendecir a esos hermanos que estaban pasando por situaciones difíciles. A veces la gente cree que es que solo los de los últimos tiempos vamos a pasar por tribulación. Pregúntele al apóstol Juan si no pasó por tribulación. Pregúntele al apóstol Pedro, Pablo, si no pasaron por tribulaciones. Entonces eso es lo que le pasa a los judíos, lo que le pasó a los judíos, perdón, que no nos pase a nosotros. No podemos presuponer o dar por hecho que el Mesías es un militar que nos va a liberar del yugo romano. No, Cristo era el que los vendría a liberar ¿de qué? De la esclavitud, pero del pecado. Si en ese proceso de liberarme de la esclavitud del pecado, Él decide sanarme de la enfermedad que tengo, alabado sea el Señor. Si Él no lo decide, alabado sea el Señor. Si Él decide que mi economía sea diferente, alabado sea el Señor. Si Él no lo decide, alabado sea el Señor. Pero lo más importante es mi situación espiritual. Porque el día que me muera, dice el apóstol Pablo, que es muchísimo mejor. Ahora, por eso el argumento del apóstol, por eso ellos argumentaban, perdón, ¿cómo es posible que Cristo haga todas esas cosas, todas las labores sacerdotales cuando viene de la tribu de Leví? Ya lo dijimos, creo el domingo lo dije, ¿no? Nadie podía ejercer eso. Usa, por tocar el arca, murió. Usías, cuando comenzó a ofrecer incienso, murió. Usías, Saúl, cuando se puso a ofrecer sacrificio, pues también tuvo sus consecuencias. Así que tenemos que tener atención en eso. Entonces los judíos estaban, no sé si llamámoslo preocupados o tratando quizás de entender por qué los apóstoles estaban dándole tanto énfasis a esa persona de Jesucristo, su labor sacerdotal. Entonces el autor lo lleva a Melquisedec como un tipo de Cristo que prefiguraba, es decir, lo que estaba haciendo Melquisedec era una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer cuando Él viniera. Y el ejemplo perfecto que les da es el ejemplo de Melquisedec, porque Melquisedec tampoco provenía de la tribu de Leví. Y alguien me podrá decir, pastor, pues no provenía de la tierra de la tribu de Leví. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no provenía? Porque todavía no existía. O sea, todavía no existía. Es una razón más que válida. Pero en realidad esa no es la razón a la que la quiero llevar. Todavía no existía porque apenas estaba empezando las cosas ¿con quién? Con Abraham. Isaac no había nacido, y si Isaac no había nacido, pues no había pasado absolutamente nada. Pero cuando dice que sin padre, sin genealogía, porque eso es lo que dice ahí, sin padre y sin genealogía, lo dice aquí, lo dice en Génesis y lo dice aquí en Hebreos, no significa que apareció de la nada. No significa que apareció de la nada. Lo que nos está diciendo, hermanos, es que él no venía tampoco de una genealogía o de una línea sacerdotal. Es decir, él no heredó ese puesto de su padre. Los levitas o los sacerdotes heredaban el puesto del padre. Si el padre moría, se lo pasaba al hijo. Entonces, cuando dice aquí que Melquisedec no tenía ni genealogía de sacerdote, lo que está diciendo es que Melquisedec fue llamado ¿por quién? Por Dios a ese trabajo.
fue llamado por Dios. Fue Dios el que lo instituyó como sacerdote, u otra palabra, Dios lo escogió para hacerlo. Lo mismo que Abraham. Abraham en ese momento era ¿quién? ¿Quién era Abraham? Un pagano. Un pagano. ¿Y qué hizo Dios? Lo llamó. ¿Por qué? ¿Era mejor que usted o que yo? Simplemente Dios, ¿qué? Lo quiero a él y ya. Entonces el autor de Hebreos cita, ya dijimos, Génesis 14, Salmo 110, y le dice, tú eres sacerdote del orden de Melquisedec. Así como Melquisedec no necesitó venir de un linaje sacerdotal para ser sacerdote, Cristo tampoco necesita venir de esa línea. Ya Cristo sí, si tuviéramos que ponerlo dentro de la línea, Cristo sí debería, porque pues ya Leví y su descendencia habían estado, pero el Padre dice no, no necesita. Y una de las descripciones que da de él es que él es rey de Salem. Rey de Salem. Una tierra donde se encuentra Abraham con Melquisedec, pagana, donde había idolatría. Ahí Dios se manifiesta y lo primero que hace Dios allí, en esa tierra pagana, es bendecir a Abraham, que vendría a ser el padre de todos los creyentes más adelante, en la fe que él tuvo. Ahí les promete la heredad por tierra, para que la disfruten él y la disfruten sus hijos. Esa ciudad de Salem, años después, según la escritura, por favor. Esa ciudad de Salem, años más adelante, fue llamada Jerusalén, lo que como usted y yo hoy conocemos como Jerusalén. Fue cuando luego David conquistó esa ciudad, estableció el reino ahí como la capital de Israel. Fue el lugar donde luego se construyó el templo, fue el lugar donde luego el Mesías iba a entregar su vida. También dice que fue el mismo lugar, ¿no? Cerca donde estaba el monte Moray, donde Abraham iba a sacrificar al Señor, a su hijo. Fue allí el mismo lugar donde se encontró un cordero que sustituía a Isaac. Así que, regresando a Hebreos, el autor le muestra a los hermanos que no era necesario que viniera de esa tribu. Y no era necesario porque Dios lo eligió. Como Dios eligió a Melquisedec para esa labor, Dios también escogió a Cristo para esa labor. Y en Hebreos 7, el versículo 21, le dice, tú eres sacerdote para siempre. Y esto creo que ya lo hablamos y lo menciono rápidamente. Mientras los sacerdotes morían y había que buscar un reemplazo, a Cristo la muerte no le afecta. Cristo vive y vive para siempre. Entonces de Melquisedec se dice que era rey de Salem, esto es, rey de paz.
Y es el mismo título que se le da a Jesucristo. Cuando usted va, por ejemplo, a Isaías 9, versículo 6, anótelo, no lo vamos a leer. Ahí Cristo es presentado como príncipe de paz. O sea, Cristo es el rey de la iglesia y cuando hablemos del oficio de Cristo como rey, hablaremos más de ello. Pero Cristo es presentado como rey de la iglesia, como nuestro príncipe de paz. Él es nuestro príncipe de paz. Ahorita digo algo más sobre ello. Volviendo a cuando Melquisedec bendice a Abraham, lo que el autor le está diciendo a los hermanos es que de la misma manera como Melquisedec bendijo a Abraham, Melquisedec era un tipo de Cristo, Cristo también puede bendecir. Hermano, Cristo es nuestro real, nuestro rey, nuestro sacerdote, y todo el que está en Cristo es bendecido por Dios. Y cuando hablo de bendecido, por favor, yo no quiero que usted piense en números, porque hoy estamos tan permeados o tan untados entonces por lo que dice el mundo, que cuando la gente piensa en bendición, lo primero que piensan es en dólares, en carros, en casas, en motos, en más trabajo perdón, menos trabajo y más dinero. O sea, pensamos en todo eso. Eso es bendición. Bueno, no necesariamente, porque si no, entonces, ¿qué decimos de Pablo? ¿Era Pablo un hombre bendecido o no? ¿Qué cree usted? Él era un hombre bendecido, a pesar de que estaba en la escasez. Son dos cosas diferentes. Entonces, tenemos una bendición, y una de las grandes bendiciones que tenemos, mis hermanos, es que tenemos a alguien en los cielos que está constantemente intercediendo por nosotros. Está haciendo un trabajo a nuestro favor allá en los cielos y no se cansa. No se cansa. Entonces, mira algo interesante. Abraham vino de un mundo pagano y Dios lo llamó a su servicio. Dios lo usó para levantar a su pueblo, un linaje por la línea física, pero que al mismo tiempo viene ese linaje de la línea espiritual, en la cual hoy estamos tú y yo. Vemos que a usted y a mí, Dios nos sacó de un mundo ¿qué? Pagano. Nos rescató y hoy nos hizo parte de ¿qué? De su pueblo. ¿Qué más bendición que esa? Entonces Melquisedec fue especial para con Dios, porque en ese momento ejerció de intermediario entre Abraham y Dios, al darle a Abraham los diezmos y Melquisedec al bendecirlo. De la misma manera, Cristo hoy es nuestro intermediario entre Dios y nosotros. La diferencia entre Melquisedec y Cristo es que Melquisedec en algún momento murió como hombre, pero Cristo sigue siendo tu sacerdote, sigue intercediendo. Hace un rato el hermano Jeremías lo leyó ahí ¿en dónde leyó? En Romanos capítulo 8. ¿Quién nos condenará? ¿Quién condenará a los hijos de Dios si Cristo es el que justifica? Dice allí. Es decir, que si tú estás en Cristo, nadie te puede condenar porque Él te está justificando delante del Padre. Es como, mire, ya el ejemplo que me vino, ¿no? Es como cuando el hijo se equivoca, ya sea el uno o el otro, uno de los hijos se equivoca y uno de los padres empieza a llamar la atención. Y muchas veces, no siempre, pero algunas veces entra el otro padre y empieza ¿qué? A justificar al muchacho. No, es que tú tienes que entender que mire para acá y para allá, pero mire que esto y lo otro, que esto y lo otro. Empieza a ser de abogado. Bueno, eso es lo que Cristo está haciendo con usted y conmigo. Constantemente.
tremenda bendición, tremendo privilegio. Intercede para siempre. Vaya al Salmo 110, donde encontramos otra cita. Donde nos habla de la grandeza de Cristo. Salmo 110, versículo que dije, del 1 al 7. ¿Lo tiene? Mira lo que dice el salmista. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, este es un salmo mesiánico, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tiene tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Hermanos, este salmo está hablando de la grandeza de Cristo, donde nos muestra un Cristo que vino a morir, que vino a salvar a los suyos, no de una opresión militar de alguna ciudad o de algún país, sino de la esclavitud del pecado. Ese es el propósito por el cual Cristo vino. Y mientras, y quizás diga esto y a alguien no le vaya a gustar, pero quizás mientras estemos aquí en esta tierra, siempre va a haber alguien que va a estar bajo la opresión de alguien, hablando físicamente, tristemente. ¿Dios lo diseñó así? No, Dios no lo diseñó así, pero eso es consecuencia ¿de qué? Del pecado que entró al mundo. Cuando el pecado sea aniquilado de por sí, se ha renovado tierra nueva y cielos nuevos, ya no tendremos más eso. Pero mientras estemos aquí, todo sufrimiento, quizás usted y yo lo entendemos, el mundo no, pero todo sufrimiento es consecuencia del pecado y algunas veces de las malas decisiones que tú y yo tomamos. Sí, porque ahora sería más fácil decir, si todo es culpa del pecado. Sí, pero muchas veces nosotros hemos tomado malas decisiones. Así que no nos salgamos por la tangente o por las vueltas, como dicen en mi país. No sé cómo se puede traducir tangente en inglés. O otra forma, no nos salgamos por no sé qué otra forma podríamos decir. ¿Cómo dicen en los países de ustedes? Por la puerta atrás, dice el hermano. Sí, exacto. No nos salgamos por la puerta de atrás, ¿no? ¿En inglés cómo dirían eso? O no justificamos, no sé. Bueno, por ahí. Otro día preguntamos. Mira otra profecía aquí en el Salmo 49. Salmo 49, versículo 8 y 10. Salmo no, perdón. Génesis 49. Génesis 49. Lo que es interesante, ¿no? de esto. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó,
se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esto nos habla de la persona de Cristo. Nos habla de su reinado, que permanecerá para siempre. Habla de que de Judá vendría el libertador, pero no un militar, sino un salvador de qué? Del pecado. Melquisedec desaparece de la escena, no se menciona más, y las veces que se menciona es porque se está haciendo referencia al pasaje que se mencionó. Por eso nos presenta que el sacerdocio de Cristo es superior. Porque aunque el sacerdocio de Cristo no es de la tribu de Leví, su sacerdocio no es temporal. Su sacerdocio es eterno. Mire otro adjetivo que se nos dice de Melquisedec. Dice que rey de justicia. De hecho, creo que hay un cántico que encontramos nosotros, rey de justicia. Salmo 72. Lo cual describe a Cristo como nuestro rey de justicia. ¿Qué dice el Salmo 72? Lo tiene, versículo 7. Dígame amén cuando lo localice. Dice, florecerá en sus días justicia, muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi y de todas las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Hermano, cuando Cristo regrese por segunda vez, su primera vez fue de incógnito, llamémoslo así. Poquitos se dieron cuenta. Pero su segunda venida, todo ojo le verá, toda lengua, toda nación lo reconocerá. Y dice que todos sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Es decir, todos sus enemigos ese día van a ser vencidos. Cristo nuestra justicia. Porque como nuestro sacerdote o sumo sacerdote, Cristo sufrió el peso de la ira de Dios. Cristo absorbió sobre sí toda la maldición de la ley. Toda la deuda que usted tenía, Cristo la absorbió. Recuerda la ilustración que les conté del hombre que se cayó de un andamio y cuando iba cayendo, el que estaba abajo lo vio que iba cayendo y lo único que hizo fue, yo me voy a poner para recibir el impacto. Dice que recibió todo el impacto, se quebró todo el que está abajo y al que arriba solamente unos rasguñitos, no le pasó nada. Bueno, eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Él se puso para recibirlo todo. Él es nuestra justicia. Por eso lo pone rey de justicia. Mire, vamos otra vez, vamos ahora sí a leer Isaías 9. Isaías capítulo 9. Ahí el Antiguo de Salmos. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículo, ahora sí el versículo 6. Miren lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Miren lo que dice. El principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Mire lo que dice, príncipe de paz. Ahí está, versículo 7.
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Dios, de Jehová de los ejércitos, hará esto. O sea, aquí vemos la escritura preparando el camino para la llegada del Mesías. Nos dice que lo llama príncipe de paz, lo llama príncipe de justicia o rey de justicia. Y es príncipe de paz, hermanos, porque Él llevará a cabo la paz que ese corazón pecador necesita. Es esa paz que tranquiliza la conciencia del pecador. Es esa paz que reconcilia dos lados opuestos. Si usted nunca ha estado en esa labor de reconciliar dos partes afectadas, sería interesante, ojalá y Dios le dé un día la oportunidad de poder servir de reconciliador. Pero Cristo es el que reconcilia esos dos polos opuestos. Un hombre pecador digno de merecer la muerte y la condenación eterna, y un Dios 3 veces santo. Entonces, Él es nuestra paz, Él es el pacificador. Y lo llama aquí en este pasaje príncipe de paz. Príncipe de paz. Quería leer Isaías. Bueno, vamos a leer Isaías 11. Vamos a Isaías 11. Quizás sí, introduciéndonos un poco en el papel real de Jesucristo. Isaías 11, mira lo que dice. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y él hará entender diligentemente, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí vemos el ropaje de la justicia de Cristo, su santidad que está sobre él. Así que el hecho de que Melquisedec aparezca de una forma tan misteriosa nos muestra cómo Dios llama a los hombres pecadores a oficios o a labores tan santas. Llamó a Melquisedec de una tierra de idolatría, llamó a Abraham de una tierra de idolatría, lo llamó a usted de un mundo pagano para que hoy no solo alcanzáramos salvación, sino que nos diera el privilegio de poder acercarnos a Él y decirle, Abba Padre, Abba Padre. Sé que, hermano, cuando nos presentemos delante de Dios, por eso nos presentamos en el nombre de Cristo, no en nuestro nombre. Lo hacemos en los méritos de Cristo, no en nuestros propios méritos. Y lo hacemos confiados de que tenemos a alguien que está intercediendo constantemente por nosotros. Es como cuando, por ejemplo, los que han tenido la experiencia
A ver cómo lo explico. Los hijos que han tenido la experiencia de irse de la casa a un lugar por allá donde van a estar solos haciendo lo que tengan que hacer. Uno como hijo, los que quizás hemos pasado por ahí y somos, digamos, hemos estado ante el cristianismo, cuando uno está allá solo, que uno cree que está solo, abandonado por todo el mundo, uno en el fondo del interior uno sabe, bueno, al menos yo sé que mi papá y mi mamá están orando por mí en este momento. O sea, yo lo experimenté cuando fui enviado al ejército, cuando me vine solo para acá, para Estados Unidos. Son momentos donde está usted solo, que ni fu ni fa. Uno en el fondo dice, bueno, yo sé que al menos alguien está orando por mí ahorita, sí o sí. Hermanos, es la bendición que tenemos en Cristo. Que aunque usted esté pasando por la situación que esté pasando, quizás en ese momento algún hermano de la iglesia no está orando por usted, quizás el pastor no está orando por usted, pero Cristo está intercediendo por usted. Y Él no se va a cansar. Él no se va a cansar. Preguntas o comentarios. Ya con esto damos por terminado el estudio de la obra sacerdotal de Cristo y vamos a ver si empezamos con el otro, ya sea el profético o el real. Vamos a orar entonces, póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias porque nos permites profundizar en algunos aspectos de la obra de nuestro Señor Jesucristo y enfrentarnos o encontrarnos a la bendición tan grande de saber que tenemos alguien en los cielos que está en todo momento intercediendo a favor de sus hijos. Gracias por esa labor por nuestra, porque entendemos como seres humanos que lo necesitamos. Gracias por esa obra gloriosa. Gracias por ser nuestro sacerdote. Gracias por ser el que pagó, por ser nuestro libertador de la esclavitud del pecado. Señor, y también enséñanos cada día a hacer la parte que nos corresponde a nosotros, de someternos a tu palabra, de someternos a tu espíritu, de profundizar cada día en buscarte más y más. Señor, y que como iglesia cada día podamos disfrutar de esa bendición de conocer a hombres y mujeres que también sacaste del lodo cenagoso, los hiciste tus hijos y los llamaste a un llamado glorioso. Gracias, eterno Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento?